en La Tucumana. Aquí estamos juntos acompañándote como siempre, La Tucumanidad hecha radio. Y qué lindas son nuestras mañanas, porque tenemos la posibilidad de acompañarte con todo lo que tenés que saber. Una mañana, un lunes realmente movidito con mucha información y te la hemos compartido. Igual, si te perdiste alguna nota, te decimos que vamos a tenerla en un ratito nada más en el Tucumano. Bueno, a ver, si hablamos de mañana movidita aquí en nuestra provincia con muchas noticias y novedades, ni hablar a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando de los aranceles dispuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un mundo que toma represalias contra los Estados Unidos, el movimiento de los mercados, lunes negro, dicen por ahí, los que saben, hay pánico en los mercados, dicen en algunos sectores, pánico entre inversionistas que no encuentran refugio ante esta situación. Hay mercados que continúan bajo una tensión máxima, sin lugar a duda, con pérdidas millonarias por esta guerra comercial desatada con los aranceles de que Donald Trump impuso a los productos que ingresan a los Estados Unidos. Y también los efectos a nuestra economía, ¿no? Esto puede hacer tambalear tal vez la estabilidad del dólar que ha mantenido el gobierno de Milei. Vamos a ver qué pasa. Ya está con nosotros el que más sabe, el economista, el número uno. Es tucumano, vive en Buenos Aires y se da un tiempito para charlar con nosotros en La Tucumana. El gran Horacio Robelli. ¿Cómo estás, Horacio? Un gusto saludarte. Querida Ana, Gabriel, León y a todos los amigos de La Tucumana. ¿Cómo estás? La número uno. No, La número uno es usted. Yo no, por solamente favor. empujo el lápiz. No, empujo el lápiz. te consultamos a vos, que sos el que más sabe. Jornada movidita, arranque de semana con muchos temores, dicen por ahí. ¿Esto qué es? ¿Es así realmente? ¿Estamos hablando de un lunes negro? ¿Estamos hablando de mercados que tienen una tensión máxima ante pérdidas millonarias? ¿Es así realmente y puede repercutir en nuestro país? Mira, Ana, lo peor que no solamente es así, sino Sí. que esto recién comienza. Sí. Lo que ha hecho Trump es no te puedo decir, es infantil, o sea, es gente que tiene una concepción del mundo y que cree que esa concepción es la realidad. Sí. Y la realidad dista lo que opina. Trump puede haber tomado esta medida hace 70 u 80 años, por decirte alguna vez. Sí. Nunca puede haber tomado esta medida, pero 70, 80 años atrás, en que Estados Unidos era el gran demandante de insumos del mundo, ahí tenía su peso. Pero hoy Sí. Estados Unidos tiene los BRIC, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y los países que se sumaron, los BRIC ampliados, ya no tienen prácticamente nada que comprar de Estados Unidos. Vos fíjate lo infantil. Estados Unidos es un gran exportador de petróleo, es verdad. Prácticamente la quinta. Estados Unidos exporta por 2 billones, con B larga, 2 billones de dólares por año. En el pasado exportó por 2 billones de dólares. 4 veces lo que produce la Argentina, una vez lo que produce Canadá, o sea, es un importante exportador, pero tiene un déficit de 830.000 millones de dólares, o sea, importa mucho más de lo que exporta. E importa insumos que ellos necesitan para producir hasta lo más elemental, no solamente alimentos, caso de los limones de Tucumán, no solamente alimentos, sino biodiesel, aún de lo que exporta tiene renglones que no se autoabastecen y tiene que importar. Sí. Vos fíjate lo que hace el acuerdo de los BRIC, por eso te digo, no tiene nada que demandar a Estados Unidos. China, que es el alma mater de los BRIC, hace un acuerdo e incorpora a los BRIC a países que están enfrentados entre sí, a Irán, Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes. No pudieron con Venezuela porque Brasil se negó. Si hubieran entrado los 4 países, hubieran sido los 4 principales exportadores de petróleo del mundo. O sea, ellos tienen para autoabastecerse, no necesitan el petróleo de Estados Unidos. En realidad China le compra petróleo a Estados Unidos porque el que tiene mayor superávit comercial en monto, no en porcentaje, en monto es China, el que más le vende productos industriales o semi-industriales a Estados Unidos es China. Entonces vos te encontrás hoy con un mundo que es totalmente distinto al que tiene en la cabecita, claro, un nene caprichoso, un nene rico caprichoso como Donald Trump, que provoca este lunes negro y que recién comienza, porque mientras... Aparte en el mismo Estados Unidos más de 1.200 localidades, en ese extenso y poblado país de Estados Unidos, salieron a manifestarse en contra de Trump. ¿Por qué? Porque ellos cuando compran limones, lo compran relativamente barato porque lo traen de Tucumán, porque ellos no producen. Claro, si ellos tienen que autoabastecerse de limones,
lo tienen que pagar mucho. No alcanza a poner un arancel del 10% como quiere ponerle, lo van a pagar carísimo. O sea, si por más traba que le ponga el comercio, vos no podés, si vos ya tenés un grave problema de productividad, si tenés un déficit como tuvo el año pasado, son datos de ellos del año 2024, de 830.000 millones de dólares, no lo vas a zanjar en un día, ni en 2, ni en un año, tal vez en 10, pero, o sea, no podés con solamente una medida arancelaria protegerte a vos, pensar que lo demás te van a obviar a vos, porque Estados Unidos ya no es el país más importante de la Tierra. Es el mayor PBI según el Banco Mundial, tiene un PBI de 26 billones, con B larga. Según el Banco Mundial, el año pasado produjo bienes y servicios en el año 2024 por 26 billones, pero China tiene 22 billones, al tipo de cambio que maneja el Banco Mundial, porque al tipo de cambio que tiene el chino sería más China, produciría más bien China, pero independientemente de tomando los datos del Banco Mundial, para tomar un solo dato, China con los BRICS ya lo supera. Hoy el grueso del comercio internacional. Estados Unidos es el principal importador del mundo y China es el principal exportador. Están en las dos puntas distintas. No lo conseguís subiendo los aranceles frenar esto. Solamente lo podés conseguir si aumentás tu productividad, aumentás tu nivel tecnológico. Bueno. Y acá viene el problema. No solamente China le estaba ganando la guerra tecnológica, la guerra de la inteligencia artificial, todo esto que inventaron ellos, que China igualó y superó en varios renglones, en otros no, pero en varios renglones tiene su forma de autoabastectarse y de llegar a la inteligencia artificial y a llegar a sistematizar su proceso productivo, etcétera, etcétera. Sino que China tiene comercio con todos los países del mundo, no importa la orientación política. Él no tiene bloqueos como hace Estados Unidos. O sea, China hace comercio. Con Perú, seguro que China debe tener disidencias fundamentales con la República Hermana de Perú. Pero sin embargo, construyeron el puerto de aguas profundas más importante de todo el Pacífico. El puerto en Perú, ¿por qué? Porque quieren llevar con un tren desde Sao Paulo hasta Callao, hasta el puerto de Lima, hasta Callao, y de ahí sacarlo a China. El Pacífico, ellos vieron el mapa, y la mayor conexión que tiene Perú, independientemente de que Perú no tiene afinidad política con China. A China no le interesa eso. China ha negociado hasta con el gobierno de Pinochet. China lo que le interesa es, tiene un plan, lo viene cumpliendo sistemáticamente. Ellos ya estaban preparados. Mientras el mundo se sorprendió de la medida de Trump, China no. China sabía, los dos últimos planes quinquenales de China dicen eso, dicen que tienen que priorizar el mercado interno chino porque Estados Unidos iba a hacer una política de defensa de su mercado interno, iba a elevar los aranceles, iba a tomar políticas para arancelarias para frenar las importaciones chinas. Ya lo tenían previsto. Tal vez no en la magnitud y en la rapidez con que lo hizo este tonto de Trump, este nene caprichoso de Trump. Pero Horacio, sí lo tenían previsto. O sea, usted dice que esta idea de Trump de cerrar importaciones para reindustrializar a Estados Unidos, porque es lo que dicen que quiere hacer, va a fracasar, no va a servir, no va a alcanzar, y Estados Unidos, lejos de tener un mercado y una producción más competitiva, va a ser cada vez menos competitivo. Exactamente. Y si nosotros siempre nos tratamos, bueno, por ahí por la televisión le decimos ustedes, pero nosotros, Gabriel, siempre nos tratamos de vos. Escúchame, sí, no sé por qué dije usted esta vez, es verdad, quizás porque... somos hinchas los santos, claro, sufrimos lo mismo. Escúchame, mira, es lo que decimos, él tiene una idea infantil, él creía, en los manuales de economía, pero de economía 1 te dicen que vos subís los aranceles, el Estado recauda más impuestos, porque el arancel es un impuesto, recarga, sí. Cada vez que importás, el Estado recauda, también tiene un terrible déficit fiscal, ellos tienen déficit gemelo, déficit comercial y déficit fiscal. Lo que nos exige a nosotros lo tienen ellos. Bueno, iban a traer más ingresos para el fisco y a su vez iban a encarecer las importaciones y no se iban a producir ellos. Pero ellos no están en condiciones de sustituir toda la producción. Hay el eslabón de la cadena ya tan fuerte. Si es el mayor importador del mundo, es Estados Unidos, el mayor importador del mundo, no puede sustituir con una medida unilateral esa debilidad que tenés. Vos tenés una debilidad intrínseca, pero no de hace 50 años esta parte, o más antes, digamos, que Estados Unidos piensa tener déficit comercial. Ya eran muchos renglones que dejaron de ser los más productivos. Y de hecho, lo que pasó con los países del este asiático, por ejemplo con Vietnam, ¿a quiénes ponen mayores aranceles? A Vietnam y a Camboya, porque los dos le venden productos textiles. Recordemos que la empresa Nike está radicada en Vietnam y le vende zapatillas a Estados Unidos. Bueno, tal vez no le va a costar vender a Estados Unidos, pero se lo va a vender a Europa. O sea, él hace esta medida de subir los aranceles en la creencia que las empresas norteamericanas que están en Europa o están en China o en el resto de los países del este asiático
van a volver a Estados Unidos. Y esto no va a pasar así. Las empresas europeas, las empresas norteamericanas están en Europa, si se van de Europa, se van a ir a los países del este asiático. O sea, van a producir donde están en mejores condiciones y donde no tengan a un enfermo que se cree dueño del mundo, como caso de Trump. O sea, no van a ir a un país que ya no le da ninguna seguridad. Son miles y miles de millones de dólares que invierten. No es $1 millón, son miles y millones de dólares. No están dispuestos a que un loco como Trump, un loco no, un neurótico, bueno, por perdón de los locos, este es un neurótico, un nene caprichoso, pueden ponerle condiciones a ellos y al resto del mundo. Esto termina muy mal, esto recién comienza, y Estados Unidos va a salir peor. Por supuesto, el impacto del mundo va a ser una brutal recesión, porque vos le vendías a Estados Unidos y tenías una dinámica. Le dejás vender a Estados Unidos, va a haber una cantidad de productos que va a estar acumulado en stock, entonces para la producción, para no seguir aumentando el stock. Esto va a pasar inevitablemente, pero también Estados Unidos. Estados Unidos también va a tener una brutal recesión. ¿Por qué? Porque hay procesos que va a tener que parar porque no tiene el eslabón que le falta que está importando. Y va a tener que parar procesos. Hasta que se sustituya este eslabón le va a llevar un tiempo, si es que lo puede sustituir. Lo más normal es que esto provoque un grave problema político en Estados Unidos y que empiecen a pensar en un juicio político. Por eso te dije que hay 1.200 localidades que salieron el día de ayer a manifestarse en contra, el día sábado ellos, antes de ayer para nosotros, salieron a manifestarse inmediatamente, se enteraron de la noticia, en contra de la medida tomada por Trump. Y conociendo a Trump no es una persona que uno imagine que vuelva atrás, ¿no? Y que recule en chancleta, es más bien alguien soberbio y que probablemente siga adelante con la medida. Y seguramente que será como decís vos, pero eso mismo que cuando vos estás cerrado y te perpetuás en el error es más grande. Vos podés, mira, una vez decían de Escipión el africano, que se había equivocado muchas veces, pero que Escipión el africano fue el que lo venció a Aníbal el cartaginense, pero que tenía la capacidad de rever la actitud que tenía y revisar los errores. Tenía un problema de crítica, autocrítica permanente. Fue un gran general en la humanidad, en la historia de la humanidad. Bueno, Escipión el africano, que venció en la batalla de Zama a Aníbal Barca, era la fuerza más grande de ese momento, era como vencer de Estados Unidos. Bueno, este hombre no tiene esa capacidad, ni esa inteligencia, ni esa voluntad. Claro. Si vos no tenés esa capacidad, ni esa inteligencia, ni esa voluntad, y estás chocás contra la pared. De hecho, China, que sería el gran enemigo en la mentalidad de Trump para pensar, ya estaba preparado. Los dos últimos planes quinquenales, sabían que Estados Unidos iban a tomar medidas arancelarias y pararancelarias para tratar de revertir el déficit permanente comercial que tiene. Horacio, te consulto porque más allá de, ya vamos a preguntarte también por cómo va a repercutir específicamente en Argentina, por supuesto en Tucumán hay mucha incertidumbre con el tema del limón, pero al margen de eso, esto rompe y termina de sepultar la idea del neoliberalismo como sistema económico de orden mundial, a la globalización. Estados Unidos siempre fue el gran impulsor de eso, el paladín del libre mercado, y ahora está rompiendo con eso Trump, ¿no? ¿Va por ese lado? ¿Es cierto o no es medio exagerado pensar que se termina el sistema tal cual lo conocíamos? Bueno, en ese marco de globalización, la globalización de inteligencia artificial, en la relación entre productos e insumos, que tienen todos los países, ya está instalado. Estados Unidos tal vez lo propició en su momento, pero China y los países del este asiático son los que están creciendo. Claro. Los que crecen son los países que están en el BRIC, y Estados Unidos crece mucho menos. Hice una extrapolación de números y se dan cuenta que China los iba a igualar y los iba a superar. Según el Banco Mundial, te repito, Estados Unidos el año pasado, según el Banco Mundial, produjo tiene un PBI de 26 billones de dólares y China de 22 billones de dólares. Pero China tiene superávit comercial, tiene superávit fiscal, y Estados Unidos al revés, tiene déficit comercial, 830.000 millones de dólares el año pasado. Casi 2 veces el Producto Bruto de la Argentina de déficit, y a su vez tiene déficit fiscal. Entonces, esto va a continuar. Sin Estados Unidos va a continuar. Estados Unidos ya no tiene la capacidad de demanda. Lo más importante en la economía es la demanda efectiva. ¿Por qué? Porque un comerciante tiene problemas de costo, le aumentan los insumos que utiliza, le aumenta el salario, el que tiene que pagar a sus trabajadores. Ese es un problema. Pero si no vende, quiebra. Lo decía David Ricardo, 1817. Mercadería que no se vende, ganancia que no se realiza. David Ricardo, 1817. Mercadería que no se vende, ganancia que no se realiza. Estados Unidos está corriendo el riesgo,
por cerrarse de esta manera. Él quiere prohibir la venta y lo más probable es que los demás países se integren más entre sí, Europa con China, se integren todos los países más que entre sí y lo aíslen en Estados Unidos. No es una cosa que no pueden realizar. Hoy el grado de integración de la globalización que decimos abarca a todos los países, no solamente Estados Unidos. Estados Unidos no es el que da la carta, baraja y da de nuevo. Ya no es el país que tiene mayor producción, seguro, pero no es el país más importante de la Tierra. Lo es individualmente, pero no en cuanto a concepción de comercio internacional, como es el caso de los BRICS. Horacio, repercusiones aquí en Argentina. Hablamos por un lado en el tema Blue, que de a poquito empieza con estos últimos tiempos a subir, en 1.310 creo que arrancamos hoy. Que si bien decimos que no es el parámetro, pero cuando sube el dólar blue hay un efecto, por lo menos en los precios. Y por otro lado, hubo cierto revuelo anoche en algunas redes sociales como X, viste, que decían, saquen los ahorros, se viene todo oscuro. ¿Es tan así? Porque hubo una especie de no sé, de una actitud de asustar a la gente anoche, cuando se hablaba de este lunes negro, por el efecto de Trump y demás. Mira, ya la Argentina estaba inmersa en una difícil situación. Yo te digo, el día viernes, a última hora, se conoció que España, pero España en realidad no es que habló solo, habló en representación de los países de la Unión Europea, porque lo de Trump, al que más castiga, él quiere castigar a China, pero el que más castiga es a la Unión Europea. Sí. La Unión Europea no quiere hacerle ningún favor a Trump. Entonces ellos dicen, España dijo 3 condiciones por las cuales, primeramente que Argentina es el principal deudor del FMI, no cumplió con los planes del FMI, por lo tanto no hay que ampliarle el crédito. Dijo España, pero todos saben que España tiene una fuerza, está en la Unión Europea, tiene una fuerte alianza con Italia, por más que esté Meloni como presidente, con Italia, con Francia y con Alemania, países perjudicados severamente por la medida de Trump. Entonces dijeron, primeramente Argentina no se merece que le ampliemos el crédito. Segundo, Argentina no tiene capacidad de repago. Sí. Un cálculo muy simple, elemental, dice, escúchame, gastan 10, voy a poner es en pesos, gastan por mes el presupuesto de la Administración Nacional en educación, en salud, en la Fuerza Armada, en todo, son 10, en transferencia a las provincias, que cada vez es menos, son 10 billones con B larga, 10 billones de pesos, no 10.000 millones de dólares. En realidad menos, 9.000 y pico millones de dólares, pero pongamos 10.000 millones de dólares. Y si vos tomás la deuda total que tiene la Argentina y la vengás por la tasa de interés que está pagando Argentina, si tuviera que, en vez de capitalizar, como hace con la LECAP y la NOCAP, y los NOCAP son las notas de capitalizar, en vez de capitalizar interés y pagar después los intereses, y tienen que pagar interés en el mismo momento el mensual, tiene más de 4 billones de pesos, 4,5, 4,6 billones de pesos de intereses solamente. O sea, el cálculo que hace España no es ajeno a la realidad y aparte es elemental y claro, dice, no tienen capacidad de repago. Ellos tienen un gasto mensual, la Administración Nacional, de 10 billones de pesos y de intereses solamente. Si se le cobraron los intereses efectivos y no se capitaliza, tienen que pagar 4,5, 4,6 billones. O sea, el 45, 46% de imposible. ¿Qué hace con el más gasto? Tienen que reducir más los gastos, tienen que reducir más los salarios, más las jubilaciones, parar toda la obra pública, no transferir a la provincia, cortar con los subsidios de electricidad, de combustible. Una locura. Dice, esto es insostenible. Le dice España. Pero hay una tercera razón que no dice España, que es que ellos no están dispuestos a concederle a un felpudo, porque eso en Milei con respecto a Estados Unidos, a un lacayo de Trump. No están dispuestos, no es contra la Argentina, es darle el aire, oxígeno a Milei, no están dispuestos. Esto va a repercutir fuertemente hoy. O sea que España, el día viernes, acá se conoció última hora, en la reunión que habían tenido el día anterior, jueves, en el board, en el directorio del fondo, España, que obviamente habló en nombre, aunque no lo dijo, no habló en nombre de la Unión Europea, dijo no le vamos a dar. O sea que, por un lado, de mente que es mentira lo que decía Milei en su discurso del 1 de marzo del 2020, cuando inauguró las sesiones ordinarias, que ya estaba cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que le faltaba el moño. Es mentira, porque España, que es un país importante en la comunidad mundial, pero también es importante en el Fondo Monetario Internacional, y la Unión Europea detrás, se supone que la Unión Europea dejó que hablara España en nombre de ellos, se opone, no es el caso de Japón, Alemania e Inglaterra que se opusieron con Trump, y la Argentina todavía no tenía deuda con el Fondo, tenía una deuda, recordad que Néstor Kirchner se había sacado del Fondo Monetario, o sea, no tenía deuda con el Fondo Monetario Internacional, volvía muy fuerte, porque le daban 44.000,
500 millones de dólares, pero Trump pudo convencerlo, o sea, Lipton, que era el segundo del FMI, la primera era Christine Lagarde, la directora general, y el subdirector general representado en Estados Unidos era Lipton, que después fue jefe de gobierno de la Casa Blanca. Bueno, Lipton pudo convencerlo a los demás países que se oponían, porque la Argentina volvió al Fondo Monetario Internacional, que es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional. Estos 20.000 que dice el gobierno que le van a dar, lo están discutiendo, no es que están dispuestos. Entonces, si vos te encontrás con que no tenés, con que Milei mintió, como mintió toda su vida, mintió que ya que faltaba poner el moño para hacer el acuerdo del fondo, y aparte Milei dice que iba a venir el lunes 21 de abril. De acá al 21 de abril hay una eternidad. Entonces hay que ver cómo reaccionan los mercados acá. Eso por un lado, en el mercado. Si a eso le sumás lo que dijiste vos al principio, el 1 de enero, la caída brutal de la caída de las acciones de Japón, de empresas japonesas y de los títulos de Japón, mucho más los argentinos, que ellos lo consideran, obviamente, de segundo nivel con respecto a Japón, que la consideran una potencia. Si vos tenés un derrape total de las empresas, del valor del precio de las acciones de empresas japonesas y de títulos públicos del Estado de Japón, mucho más con la Argentina. Eso se va a ver hoy. Claro. O sea, estamos teniendo una situación harto difícil y tenemos un presidente que no está en su sano juicio, que nunca lo tuvo, que llegó ahí porque engañó a la población y lo votaron, pero que ahora no sabemos salir de todo. Y por otro lado, los que lo defienden a Caputo y a Bausili, que es básicamente la ANCHAN, la Cámara de Comercio estadounidense, ya no tiene toda la fuerza que tenía antes. Se va a hacer un paro de 36 horas, el miércoles 9 junto con los jubilados, y todo el jueves 10 de abril, esta semana. No lo impulsa solamente la CGT, porque Daer no sale solo. Daer sale si el capitalismo local, pongo nombre y apellido, flojita Pablo la Roca de CGT. Techí. Flojita la CGT. Flojita la CGT, digo. Bueno, flojita la CGT, pero ahora va, ¿sabés por qué va al paro? Porque lo están apoyando los capitales locales. Héctor Manito de Clarín, Pablo Roca de Techí, Julio Pagani de Arcor, los Pérez Compán de Monero Río de la Plata, hasta el mismísimo Runequian de Compañía General de Combustibles. O sea, la burguesía local lo apoya al paro. No es que está militando en contra del paro. Vas a ver que Clarín no dice nada. Clarín, que siempre se puede, no va a guardar un silencio de radio. Van a esperar que se vuelvan los acontecimientos, pero implícitamente, es más, el silencio de la Unión Industrial Argentina, fíjate, Chulo Sananceli de la Unión Industrial Argentina no dice nada. Guardan silencio para no enfrentar más al gobierno, porque están esperando que el desgaste y el enfrentamiento sea por el paro general. Por un paro general que va a ser importante. Después vamos a ver los efectos, Después vamos a ver los efectos. Si el paro general es importante, si el paro separa el país, Milei tiene, no los días, las horas contadas. Difícil. Y ahí van a llamar, el tema de la UTA. Con el tema de la UTA, uno se imagina, cuando para la UTA, o sea, cuando para transporte, podemos ver tal vez la magnitud. Ahora, ahora que no para por este tema de la conciliación obligatoria, vamos a ver qué pasa. Igual mucho para charlar, Horacio. La verdad que nos quedamos cortos. Ana, con respecto al derecho laboral, si hay huelga general, no existe la conciliación obligatoria. Sí, UTA, por supuesto, son corruptos. Roberto Fernández es un corrupto, un venal gremialista. Por supuesto, él va a tratar de romper el paro. Hay que ver qué efectividad tiene. Claro, eso vamos a ver. ¿Cuánto los choferes le hacen caso? Cuando hay paro general, no hay conciliación obligatoria. Conciliación, sí. Esto es el principio del derecho. Bien. Horacio, te mandamos un abrazo. Hay mucho para seguir charlando, por supuesto, así que vamos a estar próximamente en contacto con vos y te leemos en el Tucumano también. Te mandamos un abrazo. Mirá, muchísimas gracias a todos ustedes, y te digo, esta semana va a ser una semana muy movida. Si podría volver a salir en algún momento, para mí sería un gustazo. Dale, Horacio, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo desde Tucumán. El gran Horacio Robelli, como siempre, economista, tucumano él, dándonos su aporte, su mirada, jornada complicada. 11:03, tenemos mucho más para compartir, música, tanda, y ya venimos con más.